Bueno, ahí voy a poner todo en marcha la grabación porque después arranco y me olvido de grabar. Bueno, muy buenas tardes a todas. A ver si nos van escribiendo Ah, ya. desde dónde se están conectando. Así también Patricia Amat, que nos va a acompañar en la clase de hoy. La siguiente les va conociendo un poquito por lo menos de qué geografías se están conectando y desde dónde y con quiénes va a estar interlocutando hoy, ya que bueno, el espacio es muy acotado y no tenemos tiempo para presentaciones extensas. Bueno, si tenemos que presentarnos todas nosotras, imagínense, se nos comen la hora y media. Ya no, ya no tendríamos Sí, tiempo. Qué ya no pena, ¿no? tendríamos. No, sí, sí deberíamos hacer alguna suerte de encuentro presencial en próximas Sí, sesiones, por lo sí. menos una sesión en algún lugar. Eh, bueno, hoy aquí Buenas tardes, buenas el ruido tardes. ambiente me van a disculpar por el ruido ambiente porque estoy aquí. Ah, yo también voy a cerrar. Bueno, no sé si se enteraron, pero nuestra sesión estuvo en peligro hasta hace media hora. Zoom cayó en todo el mundo, fue hackeado, imagínense. Así que no teníamos acceso al Zoom, todos los links de las sesiones estaban como rotos. De todas maneras, íbamos a ver la forma de conectarnos, pero bueno, estuvimos ahí pendiente de eso. Por suerte no sucedió y hoy estamos en la sesión 3 del sexto curso de Economía Feminista y tenemos el placer gigante de inaugurar este nuevo módulo de la mano de Patricia Amat. Bienvenida Patricia, yo ya me adelanto y te presento. Para quienes no la conozcan, ella es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene más de 30 años trabajando, investigando sobre economía solidaria, economía feminista, libre comercio, extractivismos y los comunes. Temas, conceptos, categorías que a lo largo de estas dos clases los vamos a ir viendo. Fundadora del grupo Género y Economía y de la red latinoamericana Mujeres transformando la economía, digo bien, RENTE, y es miembro de la Tindad, por supuesto. Un placer contar contigo y bueno, desde ya te agradezco enormemente, Patricia, en que hayas aceptado una vez más acompañarnos en estos cursos que tanto disfrutamos facilitar. Eh, ya yo cierro aquí la breve presentación y te cedo todo el espacio. En las dos clases anteriores estuvimos trabajando con Angélica Mota, el bloque de teorías de género, y ahora inauguramos, digamos, la primera parte de las discusiones sobre economía feminista, específicamente revisando un poco algunos antecedentes y panorama de América Latina. Hoy, como les decía, vamos a ver qué es la economía feminista o a qué referimos cuando hablamos de economía feminista y sus claves para pensar desde y en América Latina. Así que bueno, dicho esto, yo deseo el espacio, Patricia, bienvenida una vez más. Ya saben que tienen el chat para ir compartiendo sus comentarios a lo largo de la sesión. Vamos a tener un breve corte a la mitad y otro corte hacia el final. Así que no duden en dejar sus consultas en el chat. Sí. Patricia, si querés compartir Gracias, pantalla, Monse. lugar. Buenas tardes, buenas noches. No sé si para algunos, pero realmente es un gusto estar con ustedes. Una vez más, la Tindad ya viene haciendo 6 cursos sobre economía feminista. Es bastante pionero para América Latina. Esto también hay que decirlo. Y ahora también me encuentro enseñando un diplomado de políticas de cuidado y economía feminista en la Universidad San Marcos, en Perú, que también es novedoso, ¿no? Pero lo que también está expresando es cada vez más el posicionamiento que está teniendo la economía feminista en nuestros países y es momento también de poder entender cuando hablamos de economía feminista a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque economías, en realidad deberíamos hablar de economías, ¿no? Porque no hay una sola, ¿no? No tiene un borde muy cerrado, ¿no? Acá lo estamos viendo desde una perspectiva interdisciplinaria,
Es decir, no solamente son economistas, también hay antropólogas, sociólogas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se van construyendo cada vez miradas más complejas y más enriquecedoras, a mi modo de ver, para entender un poco la economía, o que las mujeres o que el feminismo ha aportado a toda esta visión de economía. Entonces, la primera parte voy a trabajar algunos puntos sobre esta temática. Ahí haremos un espacio pequeño para preguntas y respuestas, y luego entraremos a una segunda parte donde nos centraremos un poquito más en América Latina. Y esto lo continuaremos en la segunda clase, ¿no? Que será el próximo miércoles. Entonces, estamos en virtual, mucho gusto de conocerlos a todos. Mientras estoy exponiendo la clase, no voy a poder ver los chats, ¿no? Entonces, espero que sus dudas o sus preguntas, ¿no? Las aguarden para el momento que estamos organizando, ¿no? Bueno, acá voy a compartir la pantalla. Está grabado, ¿verdad? Sí, sí, Sí. estamos grabando. Aprovecho mientras compartes la pantalla. Bueno, te están saludando desde El Salvador, desde Puebla, México, bueno, otras de El Salvador, de Venezuela, Caracas, de Uruguay, de Ciudad de México. eh, Así que bueno, Ah, bien lindo este Zoom. sí, qué bueno. También he visto de Uruguay, de Perú, he visto también. De Uruguay. Entonces, mucho gusto con todas y todes. Y yo creo que ya lo pude compartir, lo puse o no. Aún no. A ver. Ah, Ahí está pensando, ahí ahí va está. a salir en Ya breve. estamos. A ver. Ya estamos. Muy bien. Entonces vamos, antecedentes y panorama en América Latina de este gran nombre del curso de economía feminista. Entonces vamos a centrarnos en lo que estamos entendiendo allí, ¿no? Hay que decir en primer lugar que la economía feminista, a ver, no sale acá, a ver, sí, listo, listo, ¿no? Eh, la economía feminista en realidad es digamos, es un titular, ¿no? Es un bloque, ¿no? Tiene un nombre reconocido, ¿no? Pero más que ello es un conjunto de ideas que se han ido juntando, convergiendo, ¿no? Para poner en realce la mirada específica de las mujeres, una mirada que cuestiona el androcentrismo y, como veremos luego, el antropocentrismo, que está inherido a toda la visión de la economía convencional, ¿no? Como conjunto teórico, método y prácticas, esto viene recién desde inicios de los 70. Estamos hablando de una visión nueva, ¿no? Eh, con los análisis críticos que se habían venido dando en la segunda ola del feminismo, ¿no? Más centrado en las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? La primera ola fue el sufragio, esta segunda está más vista allí. Y la etiqueta economía feminista, lo pongo como etiqueta, o sea, como el nombre, ¿no? Nació ligada a la Academia Anglosajona, ¿no? Y tiene un estatuto, digamos, institucional, que es la Asociación Internacional de Economía Feminista, la IAFE, que ustedes la pueden encontrar en, en internet, ¿no? Y una revista oficial, Feminist Economics, fundada en el 95, que la encuentran también en español, y donde cada vez más han ido ganando presencia de las voces de economistas mujeres del sur, ¿no? Entonces, y mucha de esta perspectiva anglosajona, seguramente ustedes la van a encontrar en los cursos posteriores sobre micro y macroeconomía, ¿no? En el énfasis que fueron dando contra la economía institucional existente, ¿no? Eh, pero lo que yo voy a trabajar más, y con esto, cuando digo yo, estoy hablando de un colectivo
grande de economistas y de sociólogas y de múltiples disciplinas, es esta segunda visión, ¿no? O sea, una economía feminista, no como cuerpo único de ideas, sino como abanico de posicionamientos, como dijo Cristina Carrasco, una de nuestras fundadoras, ¿no? Que, que ha supuesto un cuestionamiento fundamental de la economía convencional, ¿no? Desde un cruce heterogéneo de escuelas de pensamiento económico y de corrientes feministas, ¿no? El, eh, Parte del trabajo que se plantea la economía feminista es desmontar lo que se acepta por economía, el sentido común sobre lo que es la economía, ¿no? Y esa es realmente uno digamos, focos más importantes que tenemos. Y vamos a ver luego que también hay diferencias, porque no todas las economistas feministas están ubicadas en determinados posicionamientos, hay divergencias, ¿no? Pero más o menos lo que se cuestiona, por lo menos desde la economía feminista que practicamos en la mayoría de los países del sur, ¿no? Es el desmontaje de lo que se reconoce por economía, considerando lo que ha sido un cuerpo que siempre ha excluido a las mujeres, no solamente como preocupación de sus temáticas, sino también como actoras de pensamiento, ¿no? Entonces, y esta crítica a la economía hegemónica, que estamos hablando de la economía neoclásica, ¿no? Es esa crítica a la legitimidad que tiene, ¿no? Para enmarcar lo que es la verdad, ¿no? Enmarcar el rumbo del debate económico, de las políticas económicas, ¿no? Y todo el mundo institucional de las decisiones, ¿no? Tanto desde las decisiones de uso de presupuestos en los hogares hasta las decisiones de aranceles en el comercio, por poner un tema de actualidad, ¿no? Entonces, en todas estas áreas está la presencia omnipotente, porque hasta ahora en la academia es lo que se enseña, prácticamente es lo que más se enseña de esta economía neoclásica, ¿no? Entonces, ¿en qué punto se cuestiona esto, ¿no? En esa pretensión de objetividad y su olvido de que forma parte de los procesos sociales, ¿no? En realidad cada vez es más evidente, ¿no? Que en términos de políticas, crisis, intereses de grupo, conflictos, guerras, en fin, todo lo que en este momento está ocurriendo, ¿no? La economía hasta ahora ha intentado mantenerse al margen de eso, ¿no? Como por su verdad, pero ya eso se ha ido con la deriva que va teniendo en realidad todos los procesos políticos y económicos actuales, cada vez más bajando, digamos, esa posibilidad de poder legitimar o de poder tener el reconocimiento claro de sus decisiones, ¿no? Entonces ahí creo yo que vamos a volver a Trump de vez en cuando, porque claro, él lo que ha hecho es quebrar un orden internacional, económico y de mercado, ¿no? De una manera flagrante y desde la potencia más importante del mundo. Entonces, este hecho, habría que decir quizá un poco más que nuestras críticas desde la economía feminista, pone esa objetividad aparente de la economía, ¿no? En pleno núcleo de las decisiones políticas. La economía es política, la economía feminista que nosotros estamos, digamos, asumiendo es una economía política, claramente, ¿no? La otra cosa que se cuestiona es la falta de posicionamiento y perspectiva, ¿no? No porque no la tenga, sino porque no la dice, ¿no? No revela los intereses políticos y ontológicos que lo sostienen, ¿no? Quizá Milei se ha encargado de develar qué es lo que está detrás del pensamiento de Hayek, de todas estas escuelas austriacas, ¿no? O algunos otros autores, o sea, poniendo un poco en el terreno qué significa esto, ¿no? Pero en realidad la economía se considera que no está afecta
y que su voz tiene la suficiente, la economía convencional, estoy hablando, ¿no? La economía hegemónica, ¿no? Y que tiene voz suficiente como para no tener un cuestionamiento que hay detrás de eso, ¿no? Y por supuesto para las feministas eso es importante porque nosotros sostenemos, ahora no he incluido una parte de metodología, porque la verdad es que no nos da el tiempo, ¿no? Pero toda esta metodología desde el conocimiento situado, ¿no? Que las feministas sostenemos, ¿no? Y lo que hace es hacer visible que desde nuestro lugar donde enunciamos hay privilegios, hay relaciones de poder, ¿no? Hay situaciones de subalternidad, ¿no? Entonces, y hay diferencias entre mujeres, ¿no? Entonces, en general, toda esta crítica feminista que nosotros la planteamos también metodológicamente, ¿no? Devela nos permite un poco desafiar esa aparente falta de transparencia o ocultamiento de su posicionamiento y perspectiva y los fines que buscan, ¿no? La otra cosa es el contenido monolítico. O sea, la economía neoclásica tiene temas, ¿no? Mercado, precios, el dinero, productividad, ¿no? Y se construye su sujeto, el homo economicus, ¿no? Eso es el núcleo duro de la economía, ¿no? Y al que le comienzan a responder ya desde hace varios años las economías heterodoxas. O sea, la economía feminista forma parte de de las economías heterodoxas y de las economías heterodoxas críticas, ¿no? O sea, también tiene una confluencia con estas escuelas, ¿no? ¿Qué cosa cuestiona la perspectiva colonial? ¿No? La perspectiva colonial que claramente es la ausencia o minorización del sur global, ¿no? O sea, en el conjunto de la academia del norte, digamos, la anglosajona, que es la más, digamos, poderosa, ¿no? Claramente esto se traduce, por ejemplo, en que son ellas, es la metrópoli, el lugar de la autoridad, y el sur global es el lugar de la recolección de datos, ¿no? O sea, son praxis inherentes que están muy presentes en la perspectiva colonial de la academia, por ejemplo, ¿no? Y la ceguera ambiental, ¿no? Que ve a la naturaleza como recursos naturales escasos, ¿no? La tragedia de los comunes, ¿no? Lo que tanto se habla sobre eso, ¿no? Que le da un rol clave a la tecnología, siempre es tecnooptimista, ¿no? La tecnología va a resolver todos nuestros problemas, la agricultura inteligente es el camino, ¿no? Y claro, y en eso va la ampliación de toda la frontera ecoterritorial y, por supuesto, una ausencia o una falta de conciencia de los límites planetarios, ¿no? En los cuales está enmarcado el conjunto del actuar económico. Entonces, esta crítica es una crítica en general desde la heterodoxia, desde el feminismo, desde el ecologismo, digamos, de distintas escuelas, ¿no? Acá hay un texto, ahí se lo puse abajito, de Ha Hong Shang, que es un economista coreano, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Que es muy pedagógico. Si ustedes pueden encontrar el libro Economía para el 99% de la población, yo se los recomiendo. Es una lectura fácil, entretenida, ¿no? Y que nos va a introducir un poco en este mundo de las distintas escuelas, enfoques que tiene la economía, ¿no? Entonces acá nomás les he puesto las que considera las escuelas más conocidas, ¿no? La Smith, Ricardo, Malthus, que es la economía clásica, la neoclásica, que es la predominante, la convencional, la marxista, la desarrollista, bueno, la austriaca, que ahora con la neoclásica también forman parte de la economía hegemónica, ¿no? Digamos que el neoliberalismo es como el resultado político-económico, ¿no? Pero las escuelas son más que nada la escuela neoclásica y la escuela desarrollista, las que desarrollan los conceptos, ¿no? Las orientaciones de política, desde allí viene. Y esas escuelas se formaron como una respuesta a esta escuela keynesiana, ¿no?
La escuela keynesiana que surge en la crisis del 29, ¿no? Que le da un rol importante al pleno empleo y al Estado, ¿no? Entonces surgen en respuesta a eso para colocar el mercado y la libertad de comercio y la libertad de empresa y de inversión como el centro de la economía, ¿no? Entonces ahí esas son todavía las escuelas predominantes. No sé hasta cuándo, pero tienen mucha influencia en el mundo del pensamiento económico, ¿no? Bueno, acá hay otras escuelas más, y él señala que hay escuelas más pequeñas, ¿no? Ahí coloca la escuela feminista, ¿no? Bueno, por lo menos la coloca. La escuela estructuralista latinoamericana, muy importante ese reconocimiento porque la escuela estructuralista latinoamericana ha sido una de las primeras posiciones críticas en relación a la economía desde América Latina, que se ha expresado, por ejemplo, en el conjunto de políticas de la CEPAL, ¿no? Cuando nosotros estamos revisando enfoques de la CEPAL sobre estructuralismo, neoestructuralismo, el asunto sobre el desarrollo, entonces nosotros vamos a ir entendiendo un poco más esta escuela que tiene como conceptos básicos, bueno, lo de centro-periferia, y en un segundo momento lo de dependencia, ¿no? Pero ahorita vemos, hay algunas políticas ahí que han sido claves. La escuela ecológica, ¿no? Es también otra que tienen, hay muchas diferencias entre ellos, pero digamos que son las escuelas que tienen como sujeto, ¿no? Las relaciones con la naturaleza y la economía. Y acá puse como una suerte de, de corchete, ¿no? Las nuevas economías, digamos, nuevas entre comillas, desde la Big Tech, ¿no? Desde la economía digital, la economía de plataformas, la economía de la atención, ¿no? Que cada vez van a ir ganando espacio en nuestras discusiones, ¿no? En nuestras discusiones económicas, ¿no? Por el rol central que van teniendo, y es evidente cada vez más en la eh, eh, preparación, elaboración de las propuestas económicas. Su intervención es cada vez más fuerte, ¿no? Y ahí lo que yo ponía ortodoxos, heterodoxos, un poco para poder diferenciar, ¿no? Que en la ortodoxia se encontrarían sobre todo las escuelas más conocidas, salvo algunas que no lo son tanto, como la marxista, la keynesiana, ¿no? Inclusive la desarrollista, ¿no? Que no entran tanto dentro de esta economía actual, y las economías que apuntan a reforzar el establishment, ¿no? Y las economías críticas. Entonces, cuando alguien les diga, yo soy un economista crítico, quiere decir que este es un economista que tiene mucho que decir frente al marco de políticas económicas que se vienen dando en un país, ¿no? Y los que en realidad no dicen mucho, están como en defensa de la reproducción del status quo económico, ¿no? En nuestros países. Eh, y la economía feminista lo que hace es decir, bueno, ¿cómo yo cuestiono la legitimidad de de esta economía convencional, ¿no? Y es en el cuestionamiento de los sesgos androcéntricos, ¿no? O mejor dicho, en el cuestionamiento del androcentrismo, ¿no? Entonces es comenzar a visibilizar toda esta punto de vista y experiencia masculina que ha servido como canon, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como la economía es también una construcción social, la economía no es una ciencia física, no es una verdad absoluta, no trascendente, ¿no? La economía es una construcción social hecha por individuos e instituciones, ¿no? Y que esos individuos e instituciones le dan sus énfasis, les ponen sus prejuicios, ¿no? Entonces, y eso hace que se reproduzca también ese androcentrismo, ¿no? Esa mirada mayoritariamente masculina en la economía, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece para eso la economía feminista? Una mirada y reivindicaciones al sistema económico todo, ¿no? Tiene cuerpo teórico, tiene método
y prácticas. También hay prácticas que algunas organizaciones populares comienzan a desarrollar. En particular, ahora son las prácticas, por ejemplo, de cuidado, ¿no? O de la agroecología, ¿no? Que comienzan a visualizarse como otro tipo de relaciones que son económicas, pero son al mismo tiempo relaciones de cooperación y de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué configuran? Todo esto configura otra lectura de la economía. Entonces, y como les dije, es economía política, ¿no? No es posible verla sin relación, ¿no? Eh, ¿Por qué? En el caso de la economía feminista, y como se podrá ver en la parte de Latinoamérica, porque se nutre de la experiencia y lucha de las mujeres, ¿no? O sea, por el cuidado de la vida y también ¿por qué? Porque la experiencia en lucha de las mujeres hace que se visibilice el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que se está disputando, ¿no? Y en general, cuando hay una disputa y se clarifica la disputa, se va generando conocimiento. Eso es también un elemento que acompaña, ¿no? Y de otro lado, el debate más teórico, feminista, ¿no? Como fuente de conocimiento, y tenemos infinidad de pensadoras feministas cada vez más en el debate, ¿no? Ya no es una situación marginal o ya no es una situación solo mujerista, ¿no? Sino cada vez se entra en un debate más general y por lo tanto la solución que tú planteas desde lo que ves o desde lo como te sientes como mujer también es una solución para todos, ¿no? Entonces eso también es un elemento que le da cierta solidez a la economía feminista, ¿no? Desmonta esos discursos androcéntricos de la economía que naturaliza y desconecta la reproducción de la vida de lo que se considera propiamente económico, ¿no? Eso es uno de los puntos claves de la economía feminista, ¿no? ¿Por qué la reproducción de la vida? ¿Por qué el sostenimiento de la vida, que hace posible cualquier actividad económica, no se considera económico? Claro, Antonella, ay, no me acuerdo su apellido, la economista italiana diría, ¿no? Pocio, Que es, Pocio, ¿ah? Pozio, no sé cómo es el Antonella Picho, Picchio, Picchio, Picho. ¿no? Antonella Picchio diría, eso es porque les conviene, ¿no? A ellos les conviene que eso no aparezca, porque eso efectivamente hace que les salga vamos a usar una palabra que ella no diría, ¿no? Pero que sale más barato, les sale más barato, ¿no? Entonces, entonces esa desconexión, ¿no? También tiene implicancias en otros aspectos, ¿no? Pero en eso la economía ha sido como la fuerza más determinante, ¿no? Para esa separación entre sostener la vida y generar economía, ¿no? Entonces, acuérdense que el inicio de la economía, que es esa palabra famosa del oikos griego, que quiere decir hogar, quiere decir que la administración de los recursos para sostener la vida venía desde la administración de los recursos para sostener la familia y todo el cuerpo de gente alrededor de los hogares, ¿no? Entonces, eso es como una cuestión muy central en la actividad económica que se ha encargado el pensamiento económico de sacarlos de allí, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es volverlo a meter, ¿no? Volverlo a meter y decir, un momentito, la reproducción, no todo es producción en la vida, la reproducción es central. Sin la reproducción de la fuerza de trabajo, sin la reproducción de las condiciones sociales que hacen favorable la asociación, la vida y la asociación de la gente, no es posible, ¿no? Esos procesos que ustedes están buscando. Entonces ahí creo que es una cuestión central. Y claro, la otra es desmontar la perspectiva hegemónica de la economía de mercado. Eso es también una de las banderas importantes contra la economía neoclásica, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita, señalando que hay innumerables circuitos que sostienen la vida que no pasan por el mercado monetarizado, ¿no?
La vida no solo se sostiene por el mercado, ¿no? Entonces, y por el mercado monetarizado menos, ¿no? Pueden haber formas de intercambio y de mercantil, por decirlo de alguna manera básica, pero este mercado monetarizado que pretende a través de su teoría de precios y todo esto, señalar qué es lo económico y por dónde debe ir y cuál es el rumbo, en realidad no, hay un conjunto de cosas que se están manejando de otra forma, ¿no? Que la reproducción social y la división sexual del trabajo configuran un orden social, económico y cultural. Bueno, esto es lo que llamamos la economía patriarcal. O sea, el feminismo colonial, el feminismo de la Yayala, como le llamamos, es un feminismo que trabaja en lo de la economía como una economía patriarcal, ¿no? O sea, ellas colocan eso. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan que en Bolivia hubo un ministerio de la despatriarcalización, ¿no? O sea, que era un ministerio hacia las mujeres, ¿no? Bueno, esto es sí, o sea, hay un reconocimiento a este orden económico y cultural. Yo tengo alguna separación con la división sexual del trabajo, que creo que es un concepto muy descriptivo, ¿no? Que ya no termina de englobar ahora toda la complejidad en que estamos las mujeres con nuestra mayor interactuación económica, ¿no? Y porque en algunos sitios esto tampoco nunca se dio, ¿no? Las mujeres siempre trabajaron, ganaron ingresos y mantuvieron la familia. O sea, hay que eso forma parte de un capitalismo patriarcal, cierto, ¿no? Pero yo lo pongo porque creo que sigue siendo un concepto importante para explicar algunas situaciones, ¿no? Y en general que el sistema económico todo se ha desconectado de la propia reproducción de la vida, que es lo que señalaba, ¿no? Eso es uno de los aportes claves, ¿no? De la economía feminista, desde la escuela anglosajona, desde la escuela alemana, desde la escuela italiana, que no sé si ustedes van a ver ¿no? Pero hay escuelas por países de pensamientos muy importantes, y la escuela de las españolas, ¿no? Que tiene mucha influencia con América Latina también, ¿no? Bueno, que esto se viene colocando con más precisión, ¿no? Acá, perdón, sí, acá es un poco esta mirada que les decía a estos circuitos que sostienen la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Entonces, a partir de una mirada de cómo se dan los medios de vida sostenibles en el sur. En el sur estamos hablando del sur global, ¿no? De países, ¿no? Donde hay buena parte de la población en ciudades o en poblaciones rurales, ¿no? O que están en ese tránsito, ¿no? Urbano, que pueden mantener lazos territoriales, de desarrollo local, en fin, hay varios nombres sobre esto que se pueden dar, pero que justamente te muestra que la capacidad de supervivencia, ¿no? De las familias no necesariamente pasa por la moneda, ¿no? Ahí tenemos una de las relaciones, el mercado monetario, salario, autoempleo, ¿no? Todas las formas en que uno se las agencia para poder eh, ganar platita, ¿no? O sea, las otras formas. El Estado, los servicios básicos que el Estado da, forman parte también del sostenimiento de la vida de las familias, de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Salud, educación, programas sociales y cada vez más seguridad ciudadana, ¿no? Es un tema, seguridad ahorita es un tema clave en la región. En otros sitios de guerra, acá es seguridad, ¿no? Entonces, economías ilegales, ¿no? Hay otras formas en que se da este proceso, pero claro, que el Estado tiene como se espera del Estado un rol, ¿no? Que permita justamente facilitar un ecosistema saludable,
no solo para la economía, sino también para la vida en común, ¿no? Entonces hay esa parte. Insisto en eso porque, claro, parte de la ideología libertaria de esta escuela austriaca es defenestra el Estado, ¿no? Lo aniquila. O en todo caso, el Estado se vuelve funcional a sus inversiones, a sus intereses, ¿no? El uso y cuidado de los bienes naturales es porque, no solamente porque los necesitas, ¿no? Sino también porque estás rodeado de qué sé yo, montañas, bosques, ciclos de lluvia, de sequía, en general la relación que a veces se pierde en las ciudades, digo a veces porque no siempre se tiene que perder, ¿no? Pero eso también te lleva a que la naturaleza, los bienes naturales también te dan, ¿no? Yo cuido y también me dan, ¿no? Es una relación también distinta a la que se tomaba antes, como que la naturaleza no tenía nada que hacer contigo, solamente era útil para tus necesidades, ¿no? Nada más. Ahora todo eso se ha transformado, hay una línea del feminismo ecológico que trabaja mucho toda la época en que la relación entre el sostenimiento de la vida, la mantención de la vida y la relación con la naturaleza era central, estaba en el centro, ¿no? Evidentemente en épocas antiindustriales, anticapitalistas, ¿no? Pero que sin embargo son muy importantes para poder pensar alternativas, ¿no? Porque, claro, cuando tú ves cómo se daban esas relaciones, inclusive toda esta filosofía animista, ¿no? Los apus, las montañas, la tierra, la Pachamama, ¿no? Toda esta filosofía animista, o lo que quieren llamar estas creencias, ¿no? Te permitían también otra forma de entender que esta naturaleza es finita, que tiene que ser cuidada para que no se pierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de tener un criterio de, qué ridículos, ¿no? Que es poco racionales, que no, eso muestra más bien otro tipo de actitud y de relación, ¿no? Y que hacía que la vida austera sea sustentable, ¿no? Era una vida austera, claro, pero es sustentable. Entonces, cuando uno piensa en posibilidades de cambio en la economía, si solamente se queda en el anticapitalismo, les digo que ese es un camino que he recorrido muchos años. Si solamente estás en el anticapitalismo, la verdad es que a veces te cuesta un poco, dado que los sindicatos ya no tienen fuerza, ¿no? Dado que en realidad ahorita lo que está primando es el autoempleo, la informalidad, ¿no? O en general el Estado ya no se preocupa de uno. Entonces, claro, ya, ¿por dónde vas a comenzar a sacar las respuestas, ¿no? Entonces creo que reconstruir ese relacionamiento de sostenibilidad con la naturaleza es parte de construir ese relacionamiento de sostenibilidad de la vida, que es el objetivo de la economía feminista, ¿no? A ver, redes de cooperación, trueque es otra forma, como tú puedes sostenerte y sostener a la comunidad o sostener a tu familia, ¿no? Eso es central, ¿no? En el trabajo comunitario, en las redes de cooperación. Y esto no solamente es rural, por favor, no tengamos la vista solo en lo rural, ¿no? O sea, esto también es posible en la realidad urbana de las mujeres, por ejemplo, frente a las crisis económicas, ¿no? Es una manera de entender cómo ese trabajo comunitario en las ciudades más pobres, ¿no? Ayudó a sostener la vida en épocas de crisis, ¿no? Que como están viviendo los argentinos, como estamos viviendo cada vez más, creo yo, si siguen estas proyecciones de economía recesiva, de que se van a dar situaciones así. El trabajo de cuidado reproductivo, por supuesto, que eso es lo que nosotros más conocemos, ¿no? Eso también como decíamos, es la manera, es lo que permite, ¿no? Que la gente trabaje, que la gente salga a, a emplearse, ¿no? Que es lo que permite que la vida continúe, ¿no?
en fin, que los distintos aspectos institucionales en los países también, ¿no? Entonces ahí esto es importante. Y el trabajo de producción de subsistencia o autoconsumo, que es también otro elemento en lo cual tú te agencias, ¿no? El sustento. ¿Cómo me gano el sustento? No es algo así, ¿no? ¿Cómo nos ganamos el sustento? Uno siempre cree que trabajo y me llegan los frijoles. ¿No comes? Sí, trabajo para ganar. No, el sustento tiene toda una red de complejidad. Lo que pasa es que cuando uso el ejemplo de los medios de vida sostenible en el sur es porque allí se puede visualizar mejor. Pero en realidad es un ejercicio que uno podría hacer centrándose, observando un poco la vida cotidiana, ¿no? Y esta parte de abastecimiento, que es también otra función de la economía feminista, ¿no? Que no le damos la suficiente fuerza. También es como las mujeres consiguen hacer, como dice, que consiguen el doble por el mismo precio, ¿no? Cómo abasteces y haces necesario no tener que salir todo el día a cuidar, o sea, cómo haces una especie de ahorro familiar, ¿no? Entonces son funciones económicas también, ¿no? Y que se desarrollan en la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Entonces, esto también te ayuda a desmontar un poco la cuestión de la economía, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes han leído el libro de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Que yo les planteo la introducción. Pueden leerlo todo el libro porque es un libro maravillosamente escrito, ¿no? Puede ser denso en algunas partes, porque no somos economistas todas, pero y yo les recomiendo ese libro, es muy importante, ¿ya? Y solamente usaba estos dos conceptos que ella lo coloca, ¿no? El de teocracia mercantil, ¿no? Es Dios, el Dios es el mercado, ¿no? Teocracia, ¿no? El epicentro del conocimiento y de la estructura socioeconómica, ¿no? Tiene que ver también con toda esta ausencia de mujeres y negar la relevancia a los espacios asociados con la feminidad, hogares, cuidados, y utilizar, como hacíamos con la crítica al androcentrismo, la experiencia masculina en los mercados para definir la normalidad económica, ¿no? Entonces, este centro del mercado es lo que un poco coloca, ¿no? Sesga la visión de la economía hegemónica. Nadie dice que los mercados no deben existir, esa es otra discusión, ¿no? Que los mercados no existen, que no son necesarios, es otra discusión. Pero el hecho de ponerlo como el elemento definitor en el centro, ¿no? Es lo que nosotros cuestionamos de manera permanente. Y el estrabismo productivista, que es lo que también una tesis de Picchio, de Antonella Picchio, ¿no? Que es lo de reducir todo, la visión de la vida social, económico, al salario, ¿no? Silvia Federici hace un libro que se llama La dictadura del salario, que sigue un poco en esa línea. No es casual, Picchio y Federici bueno, y otra autora más vienen de la escuela italiana, ¿no? Muy centrada en lo que es el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción, ¿no? Dalla Costa, ¿no? Entonces ellas tienen una reflexión muy interesante al respecto. Y en el caso de Picchio, ella habla de ese extractivismo productivista, ¿no? O sea, pones en el centro la relación capital-trabajo, ¿no? El asalariado. Y lo pones en un lugar privilegiado de conflicto y de negociación. O sea, tu actoría política está definida, eso lo decía, en este modelo como antiguo, ¿no? De la solución al capitalismo, ¿no? El eje capital-trabajo era como central, ¿no? Entonces, esto también es una cosa que ha ido perdiendo su peso, ¿no? Como explicación. Entonces, cuando nosotros decimos, las economistas feministas de mi escuela, decimos,
hay un conflicto capital-vida, ¿no? Lo que estamos retomando es un poco de estas pares, ¿no? Estos pares antagónicos, porque son antagónicos, ¿no? Y les transformamos, ¿no? Entonces, en vida se incluye también el trabajo, no es que lo niegan, ¿no? Pero entendemos que el capital lo que está poniendo en riesgo es la vida misma, ¿no? No solamente el trabajo. Entonces, este estrabismo productivista, esto pensar que solo lo que se produce es lo que tiene valor, también es otro eje de crítica. Y dentro de las distinciones entre los enfoques feministas, Amaya Pérez Orozco pone tres, ¿ya? Uno primero es el que llama economía de género. ¿Qué quiere decir economía de género? En esta economía, en estas encuestas, en estos diagnósticos, en estas políticas no hay mujeres. Añade mujeres. Ahora, esas de estadísticas diferenciadas, ¿no? Esto es un poco esa línea, ¿no? Estadísticas diferenciadas, eh, eh, brechas de género, ¿no? O sea, entre los ingresos, el trabajo remunerado, ¿no? Quienes tienen más trabajo, quienes menos, quienes reciben lo mismo, ¿no? Las diferencias salariales, ¿no? Es un eje también centrado en la producción, ¿no? Entonces, y en esta economía de añade mujeres y revuelva, como dice, hay un horizonte de cambio que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, esto es necesario, mantenerlo, porque evidentemente estamos reclamando igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Eso no lo estamos abandonando, pero ese, lo que dice, no puede ser el centro de la economía. No los esfuerzos de las economistas feministas pueden estar solo en eso, ¿no? Y hay un segundo momento que es la economía feminista integradora. Este, este es interesante porque muchos comenzamos por ahí, ¿no? La economía feminista integradora, un poco, ¿no? Que además de la economía de género, nosotros tratamos de entender lo que ocurre en los hogares, ¿no? El peso del trabajo no remunerado, ¿no? La reproducción, por ejemplo, las estadísticas del uso del tiempo, o el aporte del trabajo de cuidados al PBI, ¿no? Al PIB, como lo llamen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta era un poco un horizonte que ella señala que es el estado de bienestar. Entonces, lo que tú necesitas para solucionar, para tener eso es un estado social, ¿no? Que te garantice empleos para todos en igualdad de condiciones y corresponsabilidad en los trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, esto sería un poco el, el segundo enfoque que ella señala, que es integrador, porque en realidad, críticamente, pero quiere estar integrado en el manejo de la economía, ¿no? Tal cual. Y el tercero es la economía feminista de la ruptura, que es donde desde donde estamos las economistas y las no economistas, porque una buena parte de la economía feminista de ruptura es el reconocimiento de los distintos ámbitos y desde los distintos enfoques para la economía y lo que señalaba la interdisciplinariedad en el caso de la academia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora estamos hablando de cómo se llama esa trenza, ¿no? De clase, raza, género, ¿no? Todos estos elementos que nos han venido a dar una densidad mayor a nuestros análisis, ¿no? Entonces, en esta economía feminista en la ruptura, lo que tú dices es, se equivocaron de centro. El centro no es la actividad económica en sí misma, llámese comercio, llámese inversión, ¿no? Llámese empleo, ¿no? Lo que a nosotros o llámese trabajo, lo que a nosotros nos interesa es la sostenibilidad de la vida. ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad de la vida se asegure, se garantice, ¿no? Y en el horizonte ella coloca el decrecimiento ecofeminista y el buen vivir. A ver, el decrecimiento ecofeminista no lo voy a trabajar mucho porque no es mi tema, pero entiendo que de lo que se trata es de hacer
detectados cuáles son los ejes de dominio patriarcal, ¿no? Y de reproducción de la injusticia económica hacia las mujeres, ¿no? Frenarlo y comenzar a buscar otro tipo de, digamos, vitalidad, movilidad, por ejemplo, para cuestiones relacionadas con el cuidado y etcétera, ¿no? Con otras actividades. Y el buen vivir, claro, lo vamos a ver un poquito en la segunda clase, ¿no? Que tiene que ver con otro paradigma, con otra visión de no solamente de economía, sino de sociedad, ¿no? Entonces, que reconoce sobre todo la perspectiva ecofeminista, que es, digamos, la que está. Entonces, en esta economía feminista de ruptura, no quiere decir que no estás a favor de las políticas hacia las mujeres, también, ese es porque siempre que planteo eso me dicen, no, pero la política pública. No, la política pública es necesaria para evitar que se siga deteriorando la vida de todos, de las mujeres y de todos, ¿no? Entonces, pero tu perspectiva no se queda en eso, ¿no? La política pública es necesaria, pero tú lo que tienes que más o menos reforzar no solamente sociedad civil, vida comunitaria, sino también una conciencia mayor del problema ecológico que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay un conjunto de otros elementos que a veces la política pública te mete en su dinámica y no, y entras en volverte una técnica, perdón, voy a esto se me baja en una técnica del cuidado, ¿no? Como a veces detecto, ¿no? Entonces, o de aplicar algunas cuestiones y no. No, acá lo que se trata es ir un poco más allá e imaginar, por eso digo, otros, eh, no solo escenarios, otros modelos, otras visiones económicas, ¿no? Que en este momento, por la situación que tenemos, no se nos aparece claramente, ¿no? Em, y acá hay otra cosa que parece importante, esto cada vez más importante. ¿Qué sujeto se construye en la economía? ¿Qué tipo de sujeto? Ahora con la crisis de la masculinidad, no hay un tema ahí, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto se construye en la economía, ¿no? Acá no voy a entrar en los sujetos, digamos, los jóvenes, esta es otra discusión, pero esto va más centrado en los que se manejan el poder, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado nomás que el Homo economicus de la economía neoclásica, ¿no? Es el sujeto. Ese es el sujeto, ¿no? Todavía sigue siendo el sujeto. A pesar de todas las críticas, mientras no se reconozca la vulnerabilidad y la fragilidad de los seres humanos como personas y que nadie tiene la vida garantizada, todavía se sigue pensando. Yo había puesto acá, ¿no? Lo que ustedes ya escucharon. Los que nunca fueron niños y nunca serán viejos. Ya, ese tipo de hombre maduro, regio, ¿no? Ese es el que está, el que toma las decisiones, el que es racional, ¿no? Además, que siempre va a elegir algo porque él elige lo mejor para él, ¿no? Pues tiene un cálculo egoísta, pero ese cálculo egoísta es lo que permite que la economía se desarrolle, ¿no? Es un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, elige siempre racionalmente ante mercados, o sea, no va a buscar su problema, ¿no? Entonces se sabe cómo se ubica. Y son estos seres unidimensionales, pues, que creen que, no sé, que tienen garantizada la vida en todo sentido, ¿no? Entonces, pero es una figura, es una abstracción, evidentemente, ¿no? Pero ustedes podrán darse cuenta que esa abstracción se aplica a un montón de sujetos concretos. Acá hay un sujeto más concreto, que es el hombre de Davos. Saben lo de la conferencia de Davos, ¿no? Al año, se hace una vez al año, van todos los ricos del mundo, los ricos de buen corazón, alguna gente más democrática, también van los otros a hacer su show, ¿no? Entonces el hombre de Davos que son los hombres de negocios que circulan globalmente, ¿no? Entonces, competitivos, tolerantes a las desigualdades, ¿no? Esto lo estudia Venería. Lourdes Venería es una de las pioneras economistas
feministas. Eso. Si ustedes tienen oportunidad de escuchar algo o leer algo de Lourdes Venería, no tiene pierde. Ella fue una de las primeras ella es catalana. Ella fue una de las primeras en plantear una visión crítica de la economía, una de las primeras de la economía de la ruptura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este hombre de negocios que tuvo su momento de esplendor en la globalización, que ahora está siendo cuestionada, ¿no? Es el planteado desde el privilegio, ¿no? Es pero decidiendo las cosas que tienen que ver con la vida de uno. El BBVA, que parece el banco, el nombre del banco, que es el blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual. Es lo que Pérez Orozco con un colectivo de mujeres vascas van trabajando, ¿no? Colectivo de mujeres en España van trabajando sobre el prototipo, ¿no? El prototipo de la economía, el ganador de la economía, ¿no? El ganador de la economía generalmente es ¿no? Estas características, ¿no? Esta de confuncionalidad normativa me parece interesante también, ¿no? Porque es un elemento que generalmente no se trae en las discusiones de la economía ni tampoco mucho en las discusiones de las relaciones de género, ¿no? Entonces, pero es un tema central y por supuesto la heterosexualidad en el sentido de que ha constituido, digamos, las instituciones familiares más relevantes, ¿no? Que son los que han permitido este trabajo oculto de las mujeres, ¿no? Entonces eso también es señalado con mucha precisión. El poder corporativo en general, pero ahí estamos hablando de empresas transnacionales y otros actores que, bueno, los que sabemos, ¿no? Las que operan procesos políticos y económicos, legales e ilegales, van haciendo una cadena cada vez mayor, ¿no? En el caso de la minería del oro, es evidente que esto viene desde la ilegalidad hasta el mercado internacional, ahora con la subida del precio del oro, ¿no? Bueno, estos actores del poder corporativo influyen, infiltran, capturan estados, ¿no? Y organizaciones internacionales para ganar consentimiento y legitimación a sus actividades. Es un trabajo que hizo Ana Luz Faría y Moreno en Brasil, ¿no? Y por último, me pongo ahí como que esto es en desarrollo, es un poco los mega millonarios de las finanzas y el Big Tech, ¿no? O sea, en realidad, en este momento, nosotras las feministas y tenemos que trabajar en los progres del mundo, tenemos que trabajar, meternos mucho más en todo esto de la economía digital, realmente. Economía financiera, de cierta forma, la Tindad lo trabaja, hay más acumulado, ¿no? Creo que hay inclusive un curso que están dando sobre este tema y sobre esto, ¿no? Pero la tecnología es central, ¿no? Es central, porque este es el nuevo tipo de decisores que están, el nuevo tipo de estos sujetos, ¿no? Extraños, cada vez más alejados de la materialidad de la vida, ¿no? Realmente preocupan porque además acumulan millones, son mega millonarios, o sea, ya no hay, uno pierde el cálculo, ¿no? Y un poder inmenso en el cual pueden meterse en la política, ¿no? Este, acá tenemos el conflicto capital-vida, o sea, que es el tema, el de la economía feminista, ¿no? ¿Desde dónde nosotros posicionamos nuestro pensamiento económico, ¿no? Y ahí pongo como respuesta, desde poner la vida, entre paréntesis, en riesgo en el centro, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, es que la vida no se siga deteriorando, ¿no? Entonces acá hay algunos conceptos que nos parecen claves, ¿no? Hablamos de crisis cuando los procesos que regeneran la vida se quiebran o ponen en riesgo.
Yo creo que ahí ejemplos tenemos muchos. Pero quizá el de la pandemia, el COVID, es el ejemplo más relevante, ¿no? Acá yo había notado algunas cosas que seguramente eso se queda grabado, ¿no? Que cómo no, la pandemia COVID nos coloca en estas vidas vivibles y no vivibles, ¿no? En esta este elemento de qué vidas merecen la pena vivir y qué vidas merecen la pena morir. Algo así sería la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hizo el COVID? Fue exponer desigualdades tremendas, ¿no? Las vidas que tienen posibilidad de salvarse y las que no. Eso era claramente, porque todos fuimos contagiados. Acá no había que los millonarios no se contagiaban y los pobres sí, no. Acá se contagiaban todos, solo que quienes tenían la posibilidad de salvarse era el tema, ¿no? Trabajos, ¿qué otra cosa muestra? Los trabajos esenciales para sostener la vida, que son los trabajos que realmente importan, sobre todo los trabajos de cuidado, ¿no? En hospitales, en garantizar alimentos, en fin, ¿no? Estos trabajos esenciales para sostener la vida, además del trabajo de sostener la vida en la casa, ¿no? Y los trabajos que siguieron alimentando el capital de otros, aquellos que siguieron trabajando para otros, ¿no? La minería, por ejemplo, en el caso de Perú fue, claro, la minería organizó su espacio y nunca dejó de funcionar. Entonces hubieron permisos para que algunas actividades siguieran funcionando. Y nadie tiene hasta ahora un récord de cuánta gente fue afectada, ¿no? Entras en una bola de mentiras y respuestas grandes. Países sin capacidad de producir y distribuir vacunas a tiempo, sin infraestructuras médicas básicas, ¿no? Camas UCI, centros de salud en todos los sitios de los países, ¿no? Sin oxígeno, sitios donde no había oxígeno, ¿no? Y con un gran contingente de trabajadores de salud muertos. Esto es un tema, esto es una crisis que la tenemos que seguir trabajando porque eso nos mostró esa dialéctica vida y muerte en la cual se mueve toda vida, pero acá es de una manera muy fuerte, ¿no? Y también hablamos de guerras y ahora lo de los migrantes, ¿no? Los migrantes que mueren, a nadie les interesa, ¿no? Y bueno, esto es central para entender cuando decimos hay un conflicto capital-vida y hay que poner la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Porque hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Es el reconocimiento de nuestra condición de interdependencia con otros y con la naturaleza. Una condición humana encarnada en el cuerpo, en la salud, en la respiración, ¿no? Es una condición humana. Nadie tiene garantizado estas, ¿no? Conectada con la situación de fragilidad de los ecosistemas en que desarrollamos la vida, ¿no? Volvemos con el ejemplo. Hablamos de precariedad de la vida cuando no podemos acceder de manera sostenida a los recursos que necesitamos para vivir vidas significativas y sostenibles. Entonces, claro, la vulnerabilidad es como una condición inherente, ¿no? A la vida relacional, ¿no? A veces en otros ámbitos, por ejemplo, sobre el desarrollo o sobre el cambio climático, se habla de la vulnerabilidad como algo, digamos, que hay que superar, ¿no? Acá nosotros lo señalamos más como una condición inherente a la vida. No te olvides que todos somos vulnerables y que tú para poder seguir viviendo necesitas de otros, ¿no? Entonces, niño, viejo, enfermo, accidentado, necesitas de otros. Entonces, reconocimiento de vulnerabilidad también cuestiona el homo económicos, pues, porque el homo económicos es autosuficiente, ¿no? Él sabe lo que quiere, ¿no? Él sabe y elige el mercado, sabe qué precios seguir y dónde invertir, ¿no? Pero en realidad lo que la economía feminista trae es decir, esto de acá, ¿cómo solucionamos esto de acá? ¿No? Y que esta precariedad es un resultado de las estructuras profundamente desiguales.
¿no? Acá hay que decir que no se trata solamente de que siendo vulnerables y para no caer en la precariedad, tenemos que tener recursos y acceder de manera sostenida a esas, sino también es una forma importante el aislamiento. O sea, parte, el ser aislado es aquel ser que no tiene redes de sostenimiento, ¿no? Entonces, acá también hace referencia, cuando tú pierdes redes de sostenimiento y pierdes condiciones materiales de vida significativa, entras en una situación de precariedad, ¿no? Que tiene que ser atendida, sea por el Estado, por leyes, por lo que sea, ¿no? Pero no, ahí donde la política pública parece importante. En todos estos casos, la interdependencia es central, ¿no? La interdependencia es quizá, creo yo, más importante que la autonomía. No nos podemos ser autónomos mientras somos interdependientes, ¿no? Porque si no, eso es un sueño. Es difícil. Em, ¿Cómo el discurso económico evade el conflicto capital-vida? ¿Por qué si la cosa es tan grave, el discurso económico no lo toca, ¿no? No le afecta esto, ¿no? Entonces, y claro, en el conflicto económico capital-vida es el que te va a indicar cómo el proceso de acumulación capitalista pone en riesgo la mantención y reproducción de la vida. Bueno, lo que muchos ecologistas dicen frente a las inversiones mineras, por ejemplo, ¿no? O frente a megaproyectos, carreteras o otro tipo de cosas que lo que hacen es afectar territorios comunales o indígenas y en fin, y que se pueblen de colonos o de narcotraficantes, que es lo que está viendo en muchos territorios de nuestra región. Entonces, o de iglesias, ¿no? Entonces, en fin, esto es este es un conflicto capital-vida, ¿no? Que necesitamos resolver. Y acá, claro, si el lomo económico se erige para justificar el mercado sobre el Estado y la sociedad, ¿no? Si los agentes económicos son racionales, los resultados del mercado son siempre eficientes. No hay conflicto. Si tú partes de que tú tomas tus decisiones, los agentes económicos saben lo que hacen y no sé qué, no hay conflicto. La economía es clara, no hay conflicto. Pero ahí se desplaza al campo de la política. Hubo un artículo de hace poco de Oppenheimer, que es un pensador, no sé si es economista creo que es, ¿no? Más cercano a las posiciones de derecha, digamos, ¿no? Pero que es crítico de Trump, ¿no? Y él decía, pues, ¿no? Yo ponía ejemplo Trump y los aranceles. Los aranceles es una medida económica y no política. Es difícil, ¿no? Pensar que no es político. Viendo ahora cómo ha sido un instrumento de negociación, ¿no? Pero Oppenheimer dice, un instrumento económico como es los aranceles no son tan importantes porque lo que hay que ver es el poder que está usando, que Trump tiene para usarlos, para utilizarlos. Entonces el problema no son la subida o bajada de aranceles, el problema es que son siendo utilizados, ¿no? Para los caprichos de Trump, ¿no? Entonces siempre hay una manera de limpiar los instrumentos económicos. La política comercial siempre ha sido, y los aranceles son parte de la política comercial, siempre ha sido una herramienta política, ¿no? Las finanzas siempre han sido una herramienta política. Miren si no al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, pero claro, si hay conflicto, ¿no? Todo eso entra en el terreno, no que el Parlamento lo decida, no, ¿no? Entonces, entran en otros niveles, pero la economía no, no se implica en eso directamente, a pesar de que queda claro, ¿no? Y de otro lado es que todo lo demás queda fuera de la economía de mercado. Las famosas externalidades o los fallos del mercado, ¿no? Que pueden ser tratados a través de solamente puesto dos cosas que me parecen importantes, de la política social. No sé cómo se llamará la política social en otros países, no, es un nombre un poco genérico, ¿no?
pero claro, es aquella política que se preocupa por brindar servicios básicos, sobre todo para las poblaciones que están en pobreza, ¿no? Y que como objetivo busca nivelar en algo las desigualdades y las imperfecciones de los modelos del sistema, ¿no? Entonces, colocando, ¿qué resultado tiene? Colocar el eje de las necesidades básicas fuera de las reformas económicas. Eso lo ve la política social. Y acá es el terreno donde ubican a la actora mujer, ¿no? Porque el trabajo de las mujeres aparece como un trabajo social, no usar la palabra trabajo, pero digamos, las mujeres están siempre haciendo actividades sociales, ¿no? Desplazando su aporte en el sostenimiento económico. O sea, ahí hay como, un economista me decía, bueno, acá es importante que cómo separan social y económico, ¿no? Entonces, social, campo de las mujeres, económico, campo de los hombres, de los economistas, ¿no? Entonces bueno, no sé en sus países, pero en mis países las ministras de desarrollo social, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, las ministras que tienen que ver con la política social, los programas sociales y todo eso. En el caso del Estado, el Estado tiene varios roles como regulador, como subsidiador, compensador y represor, ¿no? O sea, en realidad el Estado es subsidiador porque el Estado define en qué áreas interviene y en qué áreas los privados da pase al privado y para el privado garantiza infraestructura, leyes, digamos, todo esto que le permita seguir con su negocio. Es un Estado que realmente subsidia, ¿no? Subsidia al privado. Es compensador porque, claro, establece un conjunto de ya sea de políticas sociales o compensaciones a poblaciones afectadas por la minería o por actividades de megaproyectos del Estado, ¿no? En general, busca de esa forma, a través de bonos, en fin, que ubicar su rol, ¿no? Ahí. Y represor, porque claro, lo que hace es, cuando nada de esta cosa funciona y la gente sigue protestando, lo que hace es utiliza la violencia directamente, ¿no? Afectando vidas y todo lo que sabemos, o comienza a usar la justicia, ¿no? También para perseguir a gente y tenerla siempre pendiente de un hilo, ¿no? Esto es mucho más visible en los conflictos ecosociales, ¿no? En los conflictos que tienen que ver con las actividades extractivas, ¿no? Pero es muy, muy, muy claro esto. Y acá, ya para terminar esta primera parte, quizá decir, no una suerte de recapitulación, pero sí decir cómo de un tema que aparentemente la economía feminista necesitaba visibilizar esa trabajo, esa actividad que hacen las mujeres, ¿no? Y poner la sostenibilidad de vida en el centro. Bueno, lo que yo he tratado de hacer es en realidad hablar más de procesos en los que están las mujeres, ¿no? Entonces, si nos interesa eso, resaltarlo como tal, ¿no? Y volver a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una vida digna? ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Entonces, claro, hemos visto que parte de eso es desechar el pensamiento androcéntrico y jerarquizante, ¿no? Que sitúa al mercado en el centro de los análisis económicos y empuja la reproducción social a los márgenes. Eso no es importante. Nadie dice que no existe, pero no es relevante. No tiene que ver mucho con el proceso económico, ¿no? Se posiciona como saber sobre los cuerpos vulnerables. Economía feminista dice, no, nosotros queremos colocar los cuerpos vulnerables, no el homo economicus, ¿no? Nosotros buscamos una nueva visión del humano, de lo que realmente necesitamos para el buen convivir. Y una sostenibilidad social y ecológica como un nuevo horizonte político de la economía feminista,
con la relacionalidad humanos y no humanos, ¿no? Porque eso es también seres vivos en general, ¿no? Eh, Algunas hablan de seres inanimados también, ¿no? Aparentemente el cerro y las piedras no tienen vida, pero todos sabemos que ese es un producto de la evolución de muchísimos años, ¿no? Entonces, en general, toda esa atención que tenemos hacia lo que no es humano también es importante, ¿no? Y quizá en una cuestión más política, nos decimos que el proceso de la economía feminista ha desplazado la reivindicación feminista que se ubicaba en los márgenes del sistema económico, ¿no? Ha desplazado el cuidado del rincón de las tareas domésticas y del amor y pone la vida en el centro, ¿no? Entonces, la reivindicación feminista no es asunto de mujeres ni de la reproducción solamente, es una emergencia para sostener la vida en un mundo en crisis. Entonces, esto es lo que también nos da fuerza para seguir, digamos, estudiando y batallando en el campo de la economía feminista, ¿no? Hasta ahí hacemos un primer, antes de entrar a América Latina, y podemos responder. ¿Cómo hago ahora? Hola Patricia, tengo una buena noticia y una mala noticia. A La mala ver, noticia es que tenemos 10 minutos más nada más. bueno, entonces me voy de frente. Sí. Ya, Y la buena, bueno, que tenemos la clase siguiente, así que ajusta lo que consideres si querés sí, adelantarlo a América ya, Latina. me voy a seguir, voy a seguir. Qué pena, bueno, la próxima clase, ya. Entonces vamos a quitar esto, lo van a tener ustedes de repente ahí, pero un poco es de lo que trata de hablar desde que América Latina, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Un espacio como es un espacio de elaboración de miradas feministas, ¿no? Y cómo se ve esto obstaculizado por un conjunto de procesos políticos o de valorizar más lo que viene de fuera, ¿no? De una falta de transmisión generacional, ¿no? En fin, y además de expropiación sistémica de los que hablábamos cuando criticábamos la economía, el sesgo colonial en la economía, ¿no? Entonces, más o menos en la necesidad de ubicar cómo se va dando el pensamiento económico en esto, vamos a trabajar este recorrido de la crítica feminista a la economía en América Latina. Es un esbozo porque este cuadro cada vez lo voy ampliando y moviendo para acá y moviendo para allá, porque no porque no tenga rigurosidad, trata de ser riguroso, pero hay algunos elementos a veces que precisan fijarse bien, ¿no? Y es un poco que intenta entrar desde 1945. ¿Por qué desde 1945 y no desde el 30, por decirlo, o desde el inicio del siglo pasado, ¿no? Porque en 1945 se da eh, el primer pensamiento propiamente latinoamericano sobre desarrollo económico. Entonces, esto es lo que yo le señalaba cuando el economista coreano señalaba la escuela estructuralista latinoamericana. Sí, esta fue Raúl Prebisch fue su primer enunciador, ¿no? Y por eso es que empieza ahí. Podría empezar antes, pero me parece importante que empiece ahí porque es donde la idea de desarrollo se cuaja, pero en términos de desarrollo desde nuestra región, ¿no? Y esto tiene que ver con, no sé si ustedes han oído hablar del centro-periferia, de la sustitución de importaciones, el ICI. Se comienza a hablar de la reforma agraria, se comienza a hablar de la integración de nuestros países, la Comunidad Andina, Mercosur, ¿no? El Centroamérica, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Que fue el primer proceso de integración en toda la región, ¿no? Entonces, esto fue un movimiento de pensamiento y teoría muy importante y que la CEPAL fue la que lo siguió desarrollando en un espacio mucho más grande con influencia con los gobiernos, ¿no? Esto más o menos dura hasta los 70. Al mismo tiempo, o quizá un poco más adelante, nosotros teníamos ya la expansión de las maquilas y la industria para la exportación en México y Centroamérica.
en la frontera, ¿no? Entonces, en este proceso digamos, en América Latina de cuestionamiento al desarrollo dependiente un poco del norte, ¿no? Y en esta forma de fragmentación del trabajo que comenzaba a darse, donde algunas tareas se repartían en países del sur y el saber y la tecnología que daban en los países del norte, por decir un ejemplo, ¿no? Que se va dando en la maquila, ¿no? Y en la industria para la exportación, es que comienza a elaborarse los primeros pensamientos, estudios de las mujeres sobre la situación de las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una crítica, hubo una crítica feminista desde las feministas del norte, ¿no? A una concepción de desarrollo que no tomaba en cuenta a las mujeres, yo le llamo desarrollo misógino, ¿no? Y también hubo más estudiosas de Estados Unidos y de México y de otros países de América Latina al trabajo de las mujeres en las maquilas, ¿no? Y comienza a darse también estudios sobre el trabajo femenino, ¿no? ¿Qué mujeres están en la industria, que no? ¿Cómo se estaba dando ese proceso de modernización en nuestros países? Ahí se comienzan a generar también algunos diagnósticos, como le llamaban en esa época, ¿no? Luego, a fines de los 70 viene el ajuste estructural, ¿no? Con la crisis de la deuda. Entonces, esto significó un terrible políticas de austeridad para muchos países de la región, para la gran mayoría de países de la región. Y tenemos que, esto más o menos lo pongo que termina en el consenso de Washington, que ya es la versión institucional de lo que significó este proceso, ¿no? Y donde la crítica feminista se fue haciendo más potente desde el sur, ¿no? Fue una crítica feminista a los impactos de ese ajuste, austericidas, ¿no? Y se comienza a dar la actoría de un feminismo popular que desde una economía de la supervivencia y redes de solidaridad toma un protagonismo. No tanto teórico y conceptual, ¿no? Pero sí un protagonismo que pone en desafío a las feministas mismas y a las organizaciones sindicales, sociales, ¿no? Porque las mujeres plantean su rol en una clave, ¿no? De transformación de los modelos económicos y de las políticas económicas. No permea a todo el feminismo, no lo permea, ¿no? Pero es una huella importante y que ha seguido en otros países. Esto se da en México, en Chile, en Brasil, ¿no? En Perú y también ahora en Argentina, ¿no? Y yo vuelvo a Argentina porque Argentina está viviendo esto ahora, en este momento, ¿no? Y luego tú tienes ahí ya con el consenso de Washington todo el proceso de regulación, lo que nosotros podríamos llamar el neoliberalismo, como se dice, abierto, a cielo abierto, ¿no? Donde ya la idea de desarrollo se difumina, ya nadie habla de eso, habla de crecimiento, ¿no? Donde comienza a irse de lo que era ese intento de industrializar que estaba en el desarrollismo latinoamericano, ¿no? Ese intento de industrializar con la industrialización sustitutiva de importaciones a el rol primario exportador, ¿no? Acá China entra como un actor clave, ¿no? Que también comienza a comprar las materias primas de acá. Y la inserción en la globalización que dan nuestros países es exportar energía de todo tipo, ¿no? Dentro de los países, las políticas pro mercado, liberalización de comercio, inversiones, pero al mismo tiempo un crecimiento con equidad, porque el crecimiento con equidad lo llamó la CEPAL, ¿no? Pero era una mejora en cifras de pobreza, ¿no? Mejora los países ganaron muchísimo dinero con estas materias primas, ¿no? Y eso hizo que las cifras de pobreza y pobreza extrema cayeran, ¿no? Y al mismo tiempo comienza a ver, porque en este proceso de insertarte en el mercado internacional a través de materias primas, comienza a ver las disputas ecoterritoriales, evidentemente, porque ¿de dónde salen estos si no es
desde el despojo o la explotación de los territorios, ¿no? Entonces ahí comienza a darse una centralidad ya hacia el final del periodo, y a elaborarse este paradigma del buen vivir en general. Estamos hablando de un paradigma de buen vivir donde unía ecología, política, democracia, ¿no? En general, fuera de el discurso tradicional de socialismo o sindicalismo, ¿no? Entonces era otras perspectivas que comienza a dar. Esto en el, se da en este periodo, es un periodo muy rico, muy enriquecedor, hay mucha elaboración, ¿no? Se da un posicionamiento feminista dentro de los movimientos sociales antiglobalización. Ahí es donde se cae el ALCA, es donde se cuestiona la mercantilización de la vida, ¿no? Y hay un protagonismo femenino a través del feminismo de Labia Yala, ya estaba el feminismo decolonial cuestionando cosas, ¿no? Entonces este es un proceso muy rico de elaboración, de luchas, digamos, de una buena disputa entre feministas. Hay una disputa dentro de las feministas. Por un lado, las feministas que estaban en todas las conferencias de Naciones Unidas, no sé qué, bla, 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 la política, ministerios de mujer y todo lo demás. Y las otras feministas que le decían, bueno, mira, mientras ustedes están yendo a las conferencias o ustedes están creando ministerios, divisiones y todo eso, el mercado está reorganizando la vida de las mujeres y ustedes no están ubicándose ahí. Entonces ahí hay como una disputa muy importante dentro de las feministas. Y también en el año 2020, perdón, no es 2020, me he equivocado, creo que es en el año 2000, disculpen, voy a arreglar luego, ¿ya? El cuidado aparece como tema específico de los estudios feministas. Hasta el 2000 no se hablaba antes del cuidado. Entonces, sin embargo, el origen es 2000, ¿eh? No 2020. El origen de esta visión de cuidado viene desde las dos sociologías. Yo voy a reivindicar mi condición de socióloga. Desde la sociología del trabajo, ¿no? Que cuestionaba la doble jornada, la triple jornada, ¿no? Todos estos elementos que posiblemente ustedes ya los conocen, ¿no? En que las mujeres están por su trabajo no reconocido, no sé qué. Eso trabajaba la sociología del trabajo, además de las mujeres en la industria. El otro fue la sociología de la familia. La sociología de la familia comenzó a escarbar, ¿no? Sacó la familia del espacio de lo íntimo y comenzó a ligarlo con otras dinámicas externas, y ahí es donde se comienza a visibilizar más esta centralidad del cuidado. Y luego vamos a tener en el 2008 la multicrisis, que ya ustedes se acuerdan, la crisis financiera, que todos hablan, crisis de tal, crisis hasta civilizatoria, ¿no? Hay un reacomodo de los mercados, pero que lleva a afianzar ese poder corporativo financiero. Eso no desaparece, ¿no? Y la desigualdad aparece como un punto fuerte. Giro crítico hacia la riqueza. ¿Por qué? Porque hasta ahora la desigualdad se había visto en la situación de los pobres. Más pobres, menos pobres, países con más... No. Acá en la desigualdad, con Piketty y entre otros autores, ¿no? Comienza a analizarse el rol de la riqueza dentro de esas desigualdades, ¿no? Porque cada vez más el poder económico, queridos y queridos, es más concentrado en menos personas, cada vez el 1 y el 99% es una realidad, ¿no? Entonces, esto no se puede explicar solo porque no hay programas para solucionar la pobreza. Esto se explica por la libertad y la desregulación que se tiene para las finanzas y la concentración en fin, de la riqueza misma, ¿no? Entonces, en el caso de las feministas comienza a haber posicionamiento frente a la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad, esa posibilidad de poder redistribuir recursos, ¿no? Dentro de los presupuestos, dentro de los impuestos, hay todo un nuevo campo en que las mujeres entran, y acá ustedes la Tindat ha sido una palanca muy importante, ¿no? Acá está Verónica Serafín, entonces hay varias personas que están
fuertemente metidas en este tema de la fiscalidad, ahora están con la fiscalidad para los cuidados, ¿no? Hay una crítica al poder corporativo, cada vez mayor, ¿no? Y se incorpora la mirada ecológica y el cuidado sostenible en la vida ya en las propuestas feministas, ¿no? No en todas, pero sí en las propuestas de economía feminista. Y luego tenemos el 2020 ya con la crisis, ya les expliqué un poco lo que ocasiona toda la pandemia, ¿no? Cómo se acentúa la crisis ecológica, social, la amenaza a la vida en común, ¿no? Y hacía la pregunta, ¿en nueva centralidad de lo público? Servicios básicos, fiscalidad, la renta básica universal, ciencia y tecnología. ¿El Estado se va a hacer cargo de eso? No pareciera, ¿no? Pareciera que la respuesta frente a tamaña crisis que vivimos es que el Estado, lo público podría entrar en esas áreas, a reforzar la inversión pública, ¿no? Nada de eso se ha dado. O sea, muy poco, o lo que se ha dado está bajo ataque ahorita, ¿no? Y bueno, y luego tenemos la economía digital, los nuevos extractivismos, porque la economía digital sigue necesitando energía para todo, para sus máquinas y para sus carros, para todo, y eso significa todo lo de litio, ¿no? Entonces esto es un nuevo extractivismo que llamamos extractivismo extenso. Entonces, acá evidentemente seguimos nosotros con esta pregunta, ¿no? O sea, si la vida es lo importante, la sostenibilidad de la vida es lo importante, ¿cómo hacemos para que la vida no se siga precarizando? La vida se sigue precarizando, ¿no? ¿Y cómo hacemos los buenos convivires en un momento en que tenemos la oportunidad o tenemos la visibilidad, porque lo del cuidado se ha puesto en el centro, por lo de los sistemas de cuidado y todo eso? Entonces hay un momento que da para eso, pero sigue en términos de pregunta. Y yo termino un poco no vamos a ver esto porque ya no tenemos tiempo. Vamos a resumir un poco esto, ¿no? Entonces, hay 4 trayectorias de disputa de la economía feminista en América Latina. Entonces, nosotros tenemos ahí, como para resumir, la crítica de género a la narrativa de la modernidad, progreso y desarrollo, ¿no? Que ubicaba a las mujeres como poco relevantes en la visión y política sobre el desarrollo. Ese desarrollo misógino, ¿no? Ese desarrollo que inclusive la escuela estructural latinoamericana no consideró a las mujeres. No consideró. Y no hubo mayor crítica desde los feminismos a ese vacío que quedó ahí. Entonces tú tenías desarrollos de la cooperación que llegaban, ¿no? Visiones de desarrollo que entraban a los gobiernos, ¿no? Pero la presencia de las mujeres era absolutamente subordinada, o sea, secundaria, o simplemente no existía, ¿no? El segundo momento es el impacto del ajuste y el papel de los feminismos populares, como les señalaba, ¿no? Que era la idea del subsidio del trabajo desde los hogares, en comillas. Estoy poniendo subsidio, puedes darle doble peyorativo a aportativo, puedes mirar por dónde va. En las ollas y comedores colectivos, bueno, en los botiquines, en las promotoras legales, es decir, la variedad que las mujeres populares asumieron para sostener la vida, ¿no? Frente al déficit social y a la acumulación capitalista, ¿no? Acá le señalaba, la corriente predominante del feminismo no terminó de enlazarse con el debate económico que el ajuste puso sobre la mesa. El ajuste puso sobre la mesa el debate de cómo se sostiene la vida, en particular para los sectores más pobres, pero cómo se sostiene la vida para las mujeres populares, ¿no? ¿Cómo se hace? Entonces eso no apareció muy importante para el feminismo, para la corriente predominante del feminismo, ¿no? El mercado como organizador de la vida es el tercer elemento que le señalaba ya. Rechazo a los TLCs, a la mercantilización de la vida, ¿no? Hubo la irrupción de las redes feministas de la mano al rechazo al ALCA y el colonialismo imperial, ¿no? Los feminismos también se diferenciaron ahí en sus distintas estrategias, ¿no? Quedarse en el impacto, cómo afectan a las mujeres los tratados comerciales, ¿no?
y de esa manera cómo mejoramos las cláusulas sobre las mujeres en los acuerdos comerciales, no se puede hacer así, o sea, o decir, no, esos acuerdos no se pueden aceptar, ¿no? Porque lo que hacen es reproducir un orden injusto, ¿no? Que tienen a las mujeres lastradas, ¿no? Entonces, y que al contrario va a exigir, ¿no? En fin, habían distintos posicionamientos. Pero lo cierto es que el ARCA fue un aglutinador también en Latinoamérica, porque el ARCA es lo que viene después del Telecán, para las amigas de México, ¿no? Entonces, el Telecán fue el punto de inicio, ¿no? Y animado por el Telecán, Estados Unidos propone el ALCA para todo el continente americano, ¿no? Entonces, eso es romper esa posibilidad, fue muy importante y le permitió a las feministas también construir mucha información, mucho conocimiento. Y lo último es que el extractivismo y defensa de los comunes, ¿no? Esta expoliación, afectación comunitaria y perspectiva, cuerpo-territorio, ¿no? Esto es donde los feminismos de la Abya Yala, como les dije, se colocan en el centro, ¿no? Este es como la cuarta vertiente, la cuarta trayectoria, y de repente podríamos pensar juntos qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que hay una combinación de algunos, ¿no? Pero que también podríamos hacer como un ejercicio de definir más. Bueno, nada más, van a quedar todo ahí. Estas son digamos, la bibliografía complementaria y nada, ha sido un gusto. Muchas gracias, Patricia, por este recorrido. Ahí en el chat también te están agradeciendo. Lastimosamente no nos vamos a poder quedar mucho más porque la reunión de Zoom está programada y puede caer en cualquier momento. Creo que menos cuarto se cierra automáticamente. De todas maneras, llegaron al chat comentarios y consultas que yo las anoté en un Word y si les parece podemos compartirlas al inicio de la clase que viene. Si te parece, Patricia, ¿Me las puedes mandar de repente? te las puedo mandar, por supuesto, ya tengo Sí, todas. me las puedes mandar y en la clase que viene podemos hacer porque yo siempre iba a empezar con alguna síntesis de la clase anterior y empezar con la clase ya. Entonces ahí puede ser el momento. Perfecto. Podemos hacer quizás unos minutitos ahí de conversación como para arrancar la próxima clase. Cambiamos un poquito la dinámica, entonces eh, respondemos esas preguntas y si por ahí quedó algo más, nos tomamos unos 5 o 10 minutitos y luego continuamos Ya, con la sesión 4 con el tema de la sesión 4. ¿Si están de acuerdo? Aquí ya consultan por el PPT si es que lo van a poder tener disponible. Generalmente eso lo disponibilizamos siempre. sí, Depende sí. de las docentes. Eh, y solamente un comentario adicional. eh, el link de asistencia es por Zoom. Es una información que extraemos de la conexión que ustedes hagan a la sesión. Por eso recalcamos que es importante que pongan siempre sus nombres y apellidos, no apodos, no seudónimos, no signos o símbolos, porque de esa manera no podemos corroborar la lista de asistencia con la lista de inscripción. Entonces, a la pregunta que me han hecho en el chat, les respondo eso. Ahora sí, yo quiero cerrar la sesión. Gracias por todo, gracias por la paciencia y, y bueno, ya nos vemos. En la próxima empecemos a la hora mejor, ¿no? Empezamos Sí, justo a así las que 4. nosotros A la mío es 4, la empezamos. hora no sé. Sí, 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 sí. Empecemos en punto. Les comento, no arrancamos en punto generalmente porque esperamos que se suman más personas a la sesión, alrededor de las 6 para Paraguay, en sus casos, no sé qué hora es. Tenemos muy poca gente en la sesión, entonces les animo a sumarse. Sí, Ya, la abro unos 15 minutos antes, así que vayan llegando hacia las 6 en punto, arrancamos. ya, a las 6 se puede arrancar contestando las preguntas, ¿no? Así mismo, así 6 en arrancamos. punto. Sí, ya, Nos perfecto. vemos entonces. Gracias, Patricia, Ya, gracias a gracias a todos ustedes. Un por abrazo a poder todas. escucharte. Hasta Chao. luego.